Comité Olímpico Internacional hace oficial la suspensión de Guatemala y llama a las autoridades locales a encontrar una solución. Momentos de tensión se viven en la terminal Centra Sur entre migrantes venezolanos y agentes de la Policía Nacional Civil. Ola migratoria continúa. Diputados hondureños buscan vía legal para demandar a Guatemala por contaminación de playas y sitios turísticos afectados por basura que lleva el río Motagua. Realizan caminata para conmemorar el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos. Buscan hacer conciencia de su importancia para salvar vidas. Localizan a 223 migrantes hacinados en una vivienda de Puebla, en México. 108 son guatemaltecos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Como siempre es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Comenzamos rápidamente con el detalle de las noticias. Les cuento, cientos de migrantes venezolanos continuaron su paso por Guatemala este fin de semana como parte de una ola migratoria que se ha observado durante todo el año, pero que se incrementó a inicios de este mes. La terminal Centra Sur, al lado del mercado Segma, en Villanueva, fue el escenario de varios momentos de tensión entre los migrantes y las autoridades. Carlos Kessler estuvo en el lugar y tiene los detalles. Centra Sur, el lugar donde estamos, es la estación de transporte que varios migrantes suelen tomar para continuar su trayecto a la frontera con México y luego llegar a Estados Unidos, el lugar que anhelan para construir una vida mejor para ellos mismos y sus familias. Este sábado no fue la excepción. Un grupo de migrantes, en su mayoría venezolanos, fue retenido por la Policía Nacional Civil durante al menos 2 horas por supuestamente violar el procedimiento para entrar a Guatemala. ¿Se preguntarán cómo nosotros llegamos aquí? Las autoridades pretendían llevar a los migrantes a un albergue del gobierno para determinar si serían expulsados del país. Los viajeros, como respuesta, criticaron que la policía no aplica la misma decisión para todos los que llegan a Centra Sur y afirmaron que vieron a otras personas extranjeras salir de la terminal sin ser retenidas. Tú me estás grabando ahorita y detrás de nosotros están pasando más. ¿Qué es lo que pasa? Que los que tienen aquí, esto es el protocolo, ya los agarramos, ya tenemos para que mañana salga la noticia del periódico, no sé cómo se llama aquí, de Ciudad Guatemala, agarramos a inmigrantes y lo estamos deportando a Honduras. No, señor, eso no es así. Los migrantes incluso protestaron contra lo que ellos consideran es un trato injusto por parte de la policía. ¡Déjenlo pasar! ¡Déjenlo pasar! ¡Déjenlo pasar! ¡Déjenlo pasar! ¡Déjenlo pasar! Tras una hora de retención, algunos migrantes aprovecharon el descuido de los agentes para continuar su recorrido, pero otros fueron interceptados de nuevo, casi a la fuerza. Noticiero Guatevisión consultó al Instituto de Migración por qué solo se retuvo a algunos migrantes y no a todos los que arribaron a la central. Estamos actuando conforme a lo establecido en el Código de Migración. Se busca priorizar la atención de los grupos vulnerables. Recomiendo consultar los procesos de PNC, respondió la vocera Alejandra Mena. Se planteó la misma pregunta a la policía, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota. Desde inicios de octubre, Guatemala ha atestiguado una crisis de migración venezolana. En las últimas 2 semanas, el número de estos migrantes que pasaron por el territorio nacional subió un 92%, según cifras oficiales. De acuerdo con expertos, la oleada responde a una nueva política del gobierno estadounidense que facilitará el ingreso a Norteamérica de 24,000 venezolanos que cumplan con ciertos criterios legales. Con imágenes de Roberto López para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Y en las últimas semanas, cientos de venezolanos han recorrido el territorio guatemalteco, principalmente en la costa sur, hacia la frontera con México, para iniciar el trayecto final
hacia Estados Unidos. El sueño de llegar a Estados Unidos se ha convertido en un calvario para los migrantes venezolanos que cruzan el país para llegar a la frontera mexicana. Aseguran que de las 6 naciones que han recorrido hasta ahora, Guatemala ha sido la peor de todas por la corrupción y el abuso de la Policía Nacional Civil y por pilotos y ayudantes de buses que se han aprovechado de ellos. Acá por la cuestión de que cada punto de control de los policías nos paran, danos platos y no nos siguen, así de sencillo. En las paradas de buses, los pilotos y ayudantes aprovechan la necesidad de los migrantes y aumentan más de 5 veces el valor del pasaje. La excusa es que deben compartir con los policías en los retenes u operativos en toda la ruta. Suchitepeques y Escuintla es donde mayor problema han tenido. Los policías abordan los buses y piden a todos los pasajeros mostrar sus documentos de identificación para comprobar que son nacionales. En caso contrario, los hacen descender y comienza la extorsión a los migrantes que deben acceder a pagar para seguir su camino. Luis Méndez, de 21 años, y Freddy Pernilla, de 25, son amigos. Laboraban en una finca y decidieron emprender el viaje desde su natal Venezuela el pasado 26 de septiembre. Abordaron un transporte colectivo en Escuintla, con destino a la frontera, con la firme convicción de mejorar la situación económica de sus familias. No seguí estudiando por la cuestión que ya no valía la pena estudiar, ¿me entiendes? Ya una carrera salía mejor salir a trabajar por ahí en el campo que ponerse uno a sacar una profesión o algo. Cruzar la selva del Darién para llegar a Panamá ha sido hasta ahora la parte más difícil de este trayecto. Es muy fuerte, ve uno cosas muy raras, pues ve cosas que uno nunca ha visto. Ahogados, cuerpos, ¿entiendes? Personas lesionadas gravemente, nadie nos ayuda, nadie nos auxilia. Ambos narraron las vivencias que han sumado en el camino, desde salvarle la vida a otros migrantes hasta quedarse sin dinero y varados o comenzar a caminar hasta que sus familiares los apoyen económicamente. Pues la familia de uno allá revoluciona, ¿sí me entiende? Revoluciona y busca las maneras y le va mandando a uno de a poquito. Pues, por ejemplo, a mí se me perdió una plata en la selva, ¿sí me entiende? 1800 y quedé frito, gracias a Dios y a unos amigos que me colaboraron y seguí yendo. Y en Honduras mi hermana me mandó un western y con eso seguí. Freddy Pernilla estudió bachillerato y se dedicaba a la agricultura. Un día antes de salir de Venezuela, el menor de sus hijos cumplió su primer año de vida. Solamente pudo darle un abrazo y tuvo que despedirse de él. El 20 de noviembre su primer hijo cumplirá 3 años y no estará con él para celebrarlo, aseguró sin contener las lágrimas. El 20, el mes que viene, cumple 3 años. Y el menorcito cumplió 1 año el día antes de yo venir. Es lo más triste. Demasiado. El mayor sueño de Freddy es mejorar la calidad de vida de su familia y costear los estudios de sus hijos. Uno se queda pensando y es complicado ahorita que los niños no estudian y uno como padre le quiere dar estudio y realmente uno no puede mantenerlos ahorita. La travesía continúa, el próximo destino es México y esperan concluir con éxito este viaje, con el anhelo de reunirse con sus familias en el futuro. Que este esfuerzo valga la pena, que sea algo mejor, que le pueda dar una vida digna a los niños, estudio, lo que todo mi padre le quiere dar a los hijos. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. ¿Y en qué consiste el beneficio migratorio de Estados Unidos para venezolanos? ¿Cuáles son los requisitos para quienes desean conseguir el beneficio anunciado por el gobierno de Estados Unidos y cuáles son las excepciones? En esta nota se lo explicamos. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un programa que ofrece un nuevo camino legal de ingreso a su territorio a 24,000 venezolanos. Para lograrlo deben solicitarlo en línea de forma remota y contar con un patrocinante dentro de Estados Unidos que puede ser un individuo u organización que pueda darle apoyo financiero. Otro requisito es haber cumplido con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y pasar por un proceso de verificación riguroso de sus perfiles por parte de las autoridades norteamericanas. El programa de permiso humanitario incluye a su vez la decisión de la administración del presidente Joe Biden de deportar a México a todo venezolano que intente cruzar ilegalmente hacia su territorio, especialmente en la llamada frontera sur.
Quedan exceptuados de este programa quienes hayan sido deportados de Estados Unidos en los 5 años anteriores, quienes hayan ingresado ilegalmente a ese territorio luego de la fecha del anuncio del nuevo plan, quienes hayan ingresado irregularmente a México o Panamá y también aquellos que residen en otro país distinto a Venezuela, tienen doble nacionalidad o son refugiados en otra nación. Un funcionario de la administración Biden dijo a La Voz de América que el proceso avanzará muy rápido una vez que el sistema esté funcionando en línea y subrayó que lo que más tardará será la investigación del patrocinador del solicitante y su autorización de viaje. Mientras tanto, analistas se preguntan si son suficientes 24,000 permisos a una población migrante que ya supera los 7,1 millones de ciudadanos movilizados fuera de su país. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 25,000 venezolanos llegaron solo en agosto a su frontera sur y 33,000 hicieron lo propio en septiembre pasado. Expertos consultados advierten que el nuevo programa de Estados Unidos trata de poner orden ante el aumento en la migración venezolana en su frontera sur, pero alertan sobre un posible intento de barnizar una política de deportación masiva de migrantes ilegales. Bueno, y este domingo autoridades continuaron los operativos en distintos puntos de Guatemala para interceptar a grupos de migrantes que ingresan de forma irregular al país. En Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa, localizaron a 20 hombres, 8 mujeres y 3 niños de nacionalidad nicaragüense. Además, durante la madrugada, un grupo de unos 250 migrantes de diferentes nacionalidades llegó al puesto de control en el puente Motagua y Zabal, en la ruta que conduce hacia la aduana de Corinto en Honduras. Rubén Telles, portavoz del Ejército, indicó que se detuvo el avance del grupo y las autoridades les hicieron ver los requisitos que deben cumplir en el tema migratorio como sanitario para ingresar a Guatemala. A las personas que cumplieron con los requisitos se les permitió seguir con su recorrido en el país. Y autoridades de México localizaron a 223 migrantes irregulares, 108 guatemaltecos que pertenecían y estaban o formaban parte de una caravana y venían de diferentes países de Centroamérica, hacinados en una vivienda en Puebla. El hecho ocurrió durante la madrugada cuando policías locales recibieron el reporte de que un nutrido grupo de personas, incluyendo menores de edad, había sido visto por vecinos cuando eran desembarcados de un camión para ser introducidos en el inmueble, según el Instituto Nacional de Migración. Con apoyo de la Guardia Nacional, los extranjeros fueron trasladados a diferentes instalaciones migratorias y agentes de la Fiscalía Estatal detuvieron a 3 presuntos traficantes de personas. Migración identificó a 108 personas originarias de Guatemala, 33 de El Salvador, 32 de Nicaragua, 21 de Honduras, 15 de Cuba, 13 de Ecuador y 1 de República Dominicana. Del grupo de migrantes, 136 son hombres, 41 son mujeres y 46 menores de edad. Cambiamos de tema para hablar de una noticia que está preocupando muchísimo. Este fin de semana entró en vigor la suspensión del Comité Olímpico Internacional al deporte guatemalteco, lo que significa que nuestro país ya no podrá participar en ninguna competencia o campeonato del ciclo olímpico. El Comité Olímpico Internacional, el COI, suspendió al deporte de Guatemala después de un conflicto de intereses por la aprobación de los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, el COG. Esta pugna se ha disputado desde 2021 entre Gerardo Aguirre, actual presidente del COG, y Jorge Rodas, un exfutbolista que en diciembre del año pasado fue electo para presidir el COG y no ha podido asumir por acciones legales por parte de Aguirre, incluyendo la modificación de algunos de los estatutos del comité. El conflicto llegó a los juzgados y terminó en la Corte de Constitucionalidad, que decidió suspender algunos estatutos modificados por el COG y avalados por el COI, pues los consideró inconstitucionales. Desde agosto, estos estatutos quedaron suspendidos de forma provisional. El Comité Internacional lo consideró como una injerencia del Estado y pidió que fueran habilitados de nuevo, pero luego de varios intentos, la Corte no lo hizo. Como resultado, Guatemala fue suspendida. El castigo recae ahora en más de 300 atletas. El Comité Olímpico Guatemalteco perderá el apoyo económico de la organización internacional, que ya no le dará recursos para talleres o becas. Además, los atletas guatemaltecos no podrán competir en ningún evento internacional del ciclo olímpico
Olímpico como representantes del país. Solo podrán hacerlo con la bandera del Comité Olímpico Internacional y tendrán que usar sus propios recursos para cubrir los gastos. La Federación Nacional de Patinaje, por ejemplo, ya anunció a sus miembros que no podrá sufragar los gastos para que puedan competir en los World Games 2022, que se celebrarán en noviembre en Argentina. No solo atletas, entrenadores y personal se ven perjudicados por esta situación, sino todos los guatemaltecos. Esto no es un tema solamente de deporte, es un tema de país que trae consigo daños irreparables, dice parte del comunicado que publicó este sábado la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Guatemalteco. La suspensión por el momento tiene un periodo indefinido. Con información de Douglas Uruy para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y ahora les cuento, 2 diputados hondureños presentaron un proyecto de ley que busca analizar la vía de una demanda internacional contra el Estado guatemalteco por la contaminación en sus islas turísticas. Estos son los detalles. El Congreso de Honduras ha iniciado un proceso que podría terminar en una demanda internacional contra el Estado de Guatemala por la contaminación ambiental generada por miles de toneladas de desechos que arrastra el río Motagua hasta las playas de Omoa y Puerto Cortés, en el departamento hondureño de Cortés. 2 diputados del Partido Salvador de Honduras presentaron ante el Congreso hondureño una propuesta de ley que permita poner fin a la contaminación. Carlos Umaña, uno de los diputados ponentes, explicó que lo que se busca es que el Congreso apruebe un decreto para la integración de una fuerza de tarea para que, a través de la asesoría de un bufete internacional, encuentre la vía de la demanda contra el Estado guatemalteco. Además, busca asignar fondos a la Municipalidad de Omoa para los gastos de limpieza de las playas. Según Umaña, Guatemala viene con excusas desde hace varios años sobre que va a controlar esta emisión de basura que viene desde el vertedero de la zona 3 de la ciudad. Y lejos de disminuir la cantidad de basura, que antes solo era evidente durante 2 meses al año, ahora la contaminación es permanente. En marzo pasado, los hondureños también habían contemplado demandar a la Municipalidad de Guatemala por gestionar el vertedero de la zona 3. Sin embargo, esta demanda no se habría concretado. Las autoridades guatemaltecas, por su parte, desmienten que se haya agotado la vía diplomática y, por el contrario, indican que se mantienen las mesas técnicas de trabajo, así como una agenda de acción entre ambos gobiernos. Umaña también dijo que este problema impacta negativamente la economía de las comunidades afectadas, principalmente en lo referente al turismo, y agregó que el proceso de la propuesta podría llevar unos 2 meses. En este lapso, las autoridades guatemaltecas pueden demostrar su interés por resolver el problema y acercarse y eventualmente evitar la demanda, toda vez exista un compromiso real, concluyó. Para Noticiero Guatevisión, Agustín Ortiz y Paula Osaeta. Y este fue el tercer fin de semana de 4 que permanecerá cerrado el paso en la carretera a El Salvador, la CA1 Oriente, debido a los trabajos de reparación de la vía. ¿Cómo avanzan estas operaciones que se están realizando en el lugar? Carlos Kestler tiene los detalles. El cierre empezó a las 10 de la noche del viernes y terminará a las 4 de la mañana de este lunes. Así se veía el panorama al mediodía del sábado, cuando los trabajadores de Covial colocaban subdrenajes en la tierra para captar el agua que viene del cerro al lado de la carretera y así evitar que haya saturación de agua en el sector. Estos subdrenajes, según Covial, se conectarán con el colector principal que pasa por la vía a través de un pozo. El cierre de la carretera provocó congestionamiento vehicular significativo en las vías alternas durante la mañana y la tarde del sábado y el domingo. Pues vine a dejar un paquete acá a una de las oficinas de Tigo y ahorita pues voy hacia carretera. Y la verdad, lamentable esto porque nos dicen que ya no podemos pasar. Tengo que retornar y agarrar Mushbal y salir para allá adelante. La verdad que sí, nos perjudica bastante porque algo que pues no contamos con esto, ¿verdad? Por lo menos hoy en la mañana llegué 30 minutos tarde. Por esta carretera cada día transitan más de 30,000 vehículos en las horas pico. De acuerdo con los supervisores de Covial en el lugar, el siguiente paso es construir un muro de contención para evitar posibles deslizamientos de tierra, aunque esta obra aún no está en la programación oficial del Ministerio de Comunicaciones. Es primera vez que me topo con esto y pues esperamos que nos apoyen en una pronta solución porque la verdad que sí afecta bastante. Tengo 18 años de vivir aquí en Carretera Salvador y no me había preocupado nunca de eso. Con imágenes de Roberto López para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler.
y el cadáver del empresario Víctor Manuel Oaxaca Santis, de 41 años, que fue hallado hoy atado de pies y manos dentro de su vivienda, ubicada en la colonia privada Vías de Zapotitlán, en Mazatenango, ha llamado la atención este hecho en la comunidad local. Familiares del fallecido informaron que llegaron a visitar a Víctor Manuel y encontraron dentro de su vivienda a 2 sujetos armados que lo sometieron y ataron. Luego huyeron a bordo de un pick-up rojo propiedad de la víctima. Además, dieron a conocer a las autoridades que al liberarse de las ataduras encontraron el cadáver. De manera preliminar se sabe que pudo morir a causa de asfixia causada por una bolsa plástica color naranja que fue hallada cerca del cadáver. Autoridades no reportan señales de impactos de arma de fuego. El 30 de septiembre, Víctor Manuel Oaxaca Santis sufrió un atentado mientras se conducía en la ruta que conduce de San Francisco, Zapotitlán, hacia Mazatenango. Ese día 2 sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron a balazos, pero logró salir ileso. Organizaciones anuncian marchas para este jueves 20 de octubre. Al volver, le contamos más detalles. Ya estamos de regreso con más noticias. Les cuento, las centrales sindicales, el sector estudiantil, universitario y colectivos sociales han convocado para una manifestación el próximo jueves para conmemorar el Día de la Revolución del 20 de octubre de 1944, que cumple 78 años. Luego de 2 años de no salir a las calles por las restricciones sanitarias, el sector trabajador convocó a esta manifestación, tanto en la ciudad capital como en las cabeceras departamentales. El sindicalista Adolfo Lax Palomo informó que se espera la participación de unas 10,000 personas. La marcha está convocada a las 8 horas y como punto de reunión se tiene el Trébol en la zona 12 para dirigirse y concluir en la Plaza de la Constitución a las 14 horas. Parte de las consignas estarán relacionadas a los logros de la revolución, como la seguridad social, la educación, la creación del Banco Central y la autonomía universitaria. Y el Ministerio de Salud confirmó este sábado 6 nuevos casos de viruela del mono que corresponden a los contagios 56, 57, 58, 59, 60 y 61. Se trata de 6 hombres de 28, 23, 21 y 26 y 36 años. 5 de ellos residentes en el departamento de Guatemala y 1 en Escuintla. Los pacientes reportaron haber iniciado con síntomas entre el 5 y el 10 de octubre pasado y todos se encuentran aislados en sus domicilios, por lo que personal de salud monitorea sus casos. Hasta ahora, la investigación epidemiológica no ha determinado que exista relación entre ellos ni con casos anteriormente confirmados. El Ministerio de Salud también ha registrado 111 casos sospechosos, de los cuales 107 han sido tamizados. De estos, 61 han sido confirmados, 45 descartados y 1 en investigación. De los contagios confirmados, 19 se han recuperado. Y este fin de semana se actualizó el tablero de COVID-19 en el que, a diferencia del semáforo epidemiológico de hace 2 semanas, esta vez ningún municipio está en verde. La actualización del semáforo epidemiológico para los próximos 15 días señala que 259 municipios están en la alerta más baja, mientras que 77 aparecen en anaranjado y solo 5 en rojo. Estos son Zumpango, Chimaltenango, San Juan, Atitano, Huehuetenango, Chajal, Alta Verapaz y Poptum, Petén. El semáforo de alertas pasado, publicado el 1 de octubre, mostraba a 2 municipios en color verde por los niveles bajos de contagios en su territorio. El semáforo de alertas pasado, publicado el 1 de octubre, mostraba a 2 municipios en color verde por los niveles bajos de contagio en su territorio. Uno era en San Marcos y el otro en Zacatepeques, pero esta vez ninguno está en ese color. El Ministerio de Salud informó que este tablero evalúa criterios para determinar el color de alerta en los 340 municipios del país. Las localidades se clasifican de acuerdo con el puntaje que obtengan sobre la incidencia de casos confirmados de coronavirus, 100,000 habitantes en los últimos 14 días. También se evalúa el porcentaje acumulado de vacunación esquema 2 en mayores de 12 años, el porcentaje de pruebas positivas en las 2 últimas semanas y el promedio de número de pruebas por 1,000 habitantes por día. De acuerdo con el reporte de contagios del 14 de octubre, se hicieron 10,011 test para diagnóstico de la enfermedad desde que la pandemia llegó al país.
En ese periodo han fallecido 19.851 guatemaltecos. Los casos activos de coronavirus se estiman en 1.730 según el tablero. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y el 14 de octubre se conmemora el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos. Por esa razón, este domingo varias asociaciones en pro de esta práctica llevaron a cabo una caminata para concientizar a los guatemaltecos sobre el tema. La donación de órganos o tejidos es sinónimo de cambiar e incluso salvar vidas de personas que padecen enfermedades crónicas. Manuel Zuruy hace 28 años fue diagnosticado con enfermedad renal crónica y tuvo que recibir un trasplante de riñón en el Hospital General San Juan de Dios. Su donante fue su papá. La compatibilidad con mi padre fue hecha en México, en el Seguro Social de México en ese año. Incluso cuando se mandó la sangre por vía aérea a México, el resultado vino por fax porque no había tanta tecnología como ahora. Cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos con el objetivo de hacer conciencia sobre la importancia de esta práctica. Y en Guatemala se hizo una marcha que salió desde el Hospital General San Juan de Dios hasta la Plaza de la Constitución. Este año decidimos impulsar una campaña para promover la donación de órganos en el país. Sabemos que es un tema muy importante para cientos de guatemaltecos que sufren de enfermedades crónicas, que necesitan de un trasplante para tener una segunda oportunidad de vida, una mejor calidad de vida. En Guatemala, en el sector público, por la infraestructura de los hospitales, solo se pueden hacer trasplantes de riñón y córnea. La única condición para ser un donante es tener un diagnóstico de muerte encefálica. En el país, por estos casos, 122 familias han dado una segunda oportunidad de vida a 224 pacientes. Cuando uno fallece, ¿para qué necesita llevarse sus órganos? Uno puede salvar vidas, ya sea con córneas, corazón, los riñones. En el caso de la donación de córnea, 3.000 donantes le han dado oportunidad de ver a 6.000 pacientes. Lo que se busca es que más personas puedan convertirse en donantes, pero en el país no hay ningún sistema que ayude a que cuando una persona fallezca, si su voluntad era donar sus órganos o tejidos, se respete y se haga. Uno en vida puede decir que donó, pero no cumple para cuando uno fallece, sino que tiene que ser los familiares los que tienen que corroborar eso, si no, no se puede tocar al fallecido. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María José Bonilla. Sigue alerta por desbordamiento de ríos. Lluvias continuarán en territorio nacional por paso de onda del este. Al volver tenemos más información. Ya estamos de regreso con más noticias. La época lluviosa aún no termina en Guatemala y la alerta por el desbordamiento de ríos, deslizamientos y lahares en la cadena volcánica se mantiene por una onda del este. Desde tempranas horas de la mañana de este domingo, en varios lugares del país se hizo presente la llovizna o lluvia. Esto debido a la onda del este número 22 que ingresó al país con una carga de humedad que traerá lluvias acompañadas de actividad eléctrica, según el pronosticador Cleofas Culajay del INSIBUME. Estas condiciones podrían permanecer hasta el lunes en todo el territorio nacional por los remanentes de humedad, aunque en mayor medida afectará a las regiones de la Boca Costa, Occidente, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte, Petén y Valles de Oriente. El INSIBUME monitorea el acercamiento de otras 3 ondas más. Posiblemente 2 ingresarán la próxima semana y una más en la última semana de octubre, como parte de la época lluviosa que aún no finaliza en el país. De acuerdo con Culajay, en la primera quincena de noviembre es probable que estos sistemas dejen de venir porque la temporada de lluvia estaría por finalizar. El pronosticador señala que la saturación en los suelos es alta en buena parte del país, por lo que no se descarta que sigan presentándose algunas crecidas repentinas de río a medida que estas ondas del este pasen por el territorio nacional, así como deslizamientos y lahares en la cadena volcánica, por lo que aún se está en alerta. Son 49 municipios los que están en alto riesgo por las lluvias que puedan presentarse producto de estas ondas del este, lo cual afecta por la alta saturación de los suelos. El reporte de la CONRED indica que estos se ubican en los departamentos de Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y después del paso de Julia por el país, ¿qué lecciones quedan desde la perspectiva del análisis de los fenómenos climáticos? Hablamos del tema con el físico Enrique Pasos y esto es lo que nos dijo.
El fenómeno climático Julia dejó inundaciones, destrucción, fallecidos y miles de afectados en el país esta semana. Enrique Pasos es un físico guatemalteco que estudia los modelos climáticos y visualiza los cambios de temperatura para proyectar el clima a largo plazo. Hablamos con él para conocer qué lecciones quedan a partir de las lluvias de los últimos días y cómo poder aprovechar la tecnología y el análisis científico para evitar emergencias mayores que en Guatemala se siguen registrando. Muchas veces estas simulaciones pues no son muy precisas porque el estatus de la atmósfera es bastante cambiante, entonces como que cuesta realmente averiguar cuál es la ruta más posible de estas tormentas. Sin embargo, ahora pues sí fue bastante preciso. En otras ocasiones, normalmente se ve que hay que esperar, por ejemplo, hasta unos 3 días antes, ¿verdad? O que ese es más o menos el plazo de confiabilidad de los modelos. Pero sin embargo ahora pues sí tuvimos más o menos desde unos 5 días antes ya como que el aviso. Conocer con anticipación la trayectoria que podría tener un huracán o tormenta permite tomar decisiones a tiempo. Sin embargo, los países deben estar preparados para aprovechar los datos científicos y actuar. Crecen los ríos, se van los puentes, ¿verdad? Y ese tipo de cosas pues parecen ser bastante inevitables. Ahora, pensando en inundaciones ya a nivel local, pues por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre que se podría tener siempre en alerta es que el sistema de drenajes esté lo más limpio posible, ¿no? Porque hemos visto siempre cantidades de basura arrastradas por las corrientes de agua que al final de cuentas van a tapar los drenajes. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que las autoridades locales podrían tratar de tener siempre presente y pues minimizar el impacto, ¿verdad? La información es fundamental para la prevención. En estos tiempos que vivimos, donde tenemos información y tecnología, ahí sí que al alcance de unos clics en la computadora, pues no hay realmente excusa, ¿verdad? para no prevenir con cierto tiempo de anticipación. Entonces, sobre todo en este tipo de fenómenos que no solo causan daños materiales, sino también se pueden perder vidas humanas y vidas en general. Creo que es importante que tanto la población en general y también los tomadores de decisiones tengan a la mano esta información para poder minimizar en lo más posible el daño que pueda ocurrir en general. Aunque en las próximas 2 semanas las previsiones no muestran otra amenaza climática para el país, el cambio en la temperatura debe analizarse y mantenerse vigilado por las consecuencias a mediano y largo plazo en la región, especialmente en países considerados más vulnerables y propensos a emergencias, como es el caso de Guatemala. Los drenajes no fueron diseñados con la capacidad que se requiere para este tipo de evento. Lo que antes llovía en 3 días o en un mes, puede ahora llover en 1 hora, en un solo día. No hay una varita mágica para saber cuál de los más de 10,000 puntos que ya están identificados de alto peligro en Guatemala van a ser los que van a dar el siguiente desastre. Guatemala es territorio Toyota. Toyota Rush. 96 cuotas de 2,464 quetzales. Capacidad para 7 pasajeros. PBX 1705. 80 años. Cofiño Star. Vamos a las noticias internacionales. 20 personas murieron y 15 más sufrieron heridas este sábado en el accidente de un autobús que se volcó en la vía panamericana en el suroeste de Colombia por una aparente falla mecánica. Al menos una veintena de personas murieron y 15 resultaron heridas el sábado en un accidente automovilístico.
Entre los heridos hay 2 menores de 3 y 8 años. El autobús de pasajeros en el que viajaban se volcó en la vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, por una aparente falla mecánica. Dentro de las indagaciones preliminares tenemos una hipótesis donde al parecer el vehículo sufre unas averías mecánicas en el sistema de frenos. El autobús cubría la ruta entre el puerto de Tumaco y la ciudad de Cali y se accidentó en la madrugada. Es una zona de difícil visibilidad por la neblina y unidades de policía, ambulancias y el cuerpo de bomberos atendieron la emergencia. Por más de 9 horas trabajaron para enderezar el autobús y rescatar los cuerpos y los heridos, que fueron trasladados a varios centros de salud. La policía de El Salvador ha detenido a más de 55,000 personas desde marzo. Es la llamada guerra contra las pandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele. Las detenciones ocurren bajo un régimen de excepción que fue prorrogado el viernes por el Congreso una 7ª vez del 19 de octubre al 17 de noviembre. Permite detenciones sin orden judicial. Se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas a finales de marzo. La medida es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por violar derechos de las personas. Y cientos de manifestantes opositores marcharon por las calles del centro de Lima este sábado exigiendo al presidente peruano Pedro Castillo que renuncie por considerarlo responsable en diversos casos de corrupción. La marcha intentó llegar hasta el Palacio de Gobierno peruano, pero fue detenida por barreras de rejas metálicas instaladas por la policía en las calles aledañas. Allí se produjeron algunos forcejeos entre manifestantes y policías, quienes lanzaron gases lacrimógenos para contener la situación y dispersar el tumulto. Perú atraviesa una aguda crisis política en la que Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un mandato de 5 años, ha debido enfrentar 2 intentos de destitución por parte del Congreso, dominado por la oposición, y responder a 6 investigaciones fiscales por presunta corrupción suya y de su círculo familiar y político más cercano. Y en una comunidad en Hamilton, Estados Unidos, 4 maestras fueron despedidas luego de asustar a varios niños en una guardería. El hecho ocurrió la primera semana de octubre de este año, cuando las ahora exmaestras de la guardería se organizaron para asustar a varios niños quienes estaban sentados en su salón de clases. Esto quedó recopilado en un video que llegó a viralizarse y en el que se puede ver cómo una de las docentes con máscara del asesino de una película de terror se acerca a varios niños y los molesta, lo que generó, por supuesto, molestia en los padres y usuarios de redes sociales. Y 3 semanas después de una huelga de refinerías que ha causado escasez de combustible en todo el país, decenas de miles de manifestantes marcharon en París este domingo, lo que se sumó a una imagen creciente de desafío e ira por la inflación. La manifestación contra el aumento del costo de la vida de hoy fue convocada por la oposición política de izquierda. Algunos manifestantes vestían chalecos fluorescentes amarillos, el símbolo de las protestas antigubernamentales, a menudo violentas en el 2018, que sacudieron al gobierno centrista proempresarial del presidente Emmanuel Macron. Y los familiares de los mineros que murieron en la explosión de una mina en el norte de Turquía realizaron ceremonias fúnebres en un pueblo cercano. Los rescatistas encontraron el cuerpo del último minero desaparecido en la mina de carbón, elevando el número de muertos a 41 por una explosión de metano. La explosión atravesó la mina cerca de la pequeña ciudad minera de carbón de Amasra, en la costa del Mar Negro de Turquía, poco antes del atardecer del viernes. Guatemala es territorio Toyota. Toyota Rush. 96 cuotas de 2.464 quetzales. Capacidad para 7 pasajeros. PBX 1705. 80 años. Cofeño está. Y el Real Madrid derrota al Barcelona en el clásico de la Liga Española. Al volver le presentamos los detalles en el resumen deportivo.
Vamos con las previsiones de la semana. Diferentes organizaciones han anunciado su participación en marchas para este jueves 20 de octubre para conmemorar el Día de la Revolución y aprovechar la oportunidad para reclamar a las autoridades de gobierno la atención a diferentes temas como el combate a la corrupción, entre otros. Y luego de que este domingo se diera a conocer el pronunciamiento oficial del Comité Olímpico Internacional en el que se informa que Guatemala queda fuera de los Juegos, se esperan más reacciones y planteamientos, tanto de los atletas guatemaltecos como de las autoridades locales, para encontrar una solución a este problema legal que mina las esperanzas en el deporte guatemalteco. Y en el país se mantiene la alerta por las lluvias en las próximas horas. Según el INSIBUME, las condiciones podrían permanecer hasta el lunes en todo el territorio nacional por los remanentes de humedad, aunque en mayor medida afectará a las regiones de Boca Costa, Occidente, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte, Petén y Valles de Oriente. Se monitorea el acercamiento de otras 3 ondas más, posiblemente 2 ingresarán la próxima semana y una más en la última semana de octubre como parte de la época lluviosa que aún no finaliza en el país, así que tómelo en cuenta. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Nos despedimos con una nota en la que le presentamos la obra de 2 guatemaltecos inspirados en Santa Catalina Palopó y que tiene más de 2,000 hilos y 40,000 pequeñas piezas de textiles. Así que gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen. En esta edición estamos en una visita muy especial en el Museo Ixchel del Traje Indígena, en la zona 10, para presenciar una obra monumental que se presentó en Londres en el 2018 y sorprendió al mundo. Una instalación artística inspirada en el proyecto de Pintando Santa Catalina Palopó. Yo participé en el proyecto como el diseñador creativo de hacer una propuesta para poder pintar más de 1,000 casas en Santa Catalina Palopó, a la par del lago de Atitlán. Y entonces trabajamos con los líderes comunitarios, generamos esta instalación monumental que sigue en proceso en las orillas del lago. Esta instalación lo que es una representación artística de este proyecto, donde tenemos el pueblo al centro, con todos los patrones utilizados en las casas, son todos los esténciles que se están utilizando para pintar las casas. Y luego pues la instalación textil que la trabajamos con Silvia, donde tenemos un paisaje de este lado y donde tenemos el futuro, ¿verdad? Lo que es el blanco. Y así fue, la presentamos en la Bienal de Diseño de Londres y ahora tenemos la oportunidad de exhibirla aquí en Guatemala. Entonces sí tengo una experiencia de lo que significa el tejer para las mujeres. Es un símbolo de meditación, de comunidad, de unión. Entonces todo eso se traduce a esta obra que en realidad es una historia que se está contando acerca de las comunidades del lago de Atitlán, un cambio que vino a dar el pintar el cambio a Santa Catalina Palopó y dignificar los hogares a los miembros de la comunidad. Esta pieza se colocó en Somerset House, que es un centro cultural enorme en el corazón de la ciudad de Londres. Tuvimos la gran fortuna de que el público que visitó la Bienal votó y eligió esta como su pieza favorita. Y ahí podrán después tal vez ver la medalla que se nos otorgó por esa razón. Estamos en el Museo Ixchel de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los días sábados de 9 a 12. Y es gratuita la entrada. Así que recuerden visitar esta obra que estará abierta hasta el 29 de octubre y disfrutar del talento de estos guatemaltecos que han puesto el nombre del país en alto. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes.